En los próximos minutos vamos a hablar de cómo se presentan estas elecciones con el candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Ya hablábamos de esa posibilidad de unas terceras elecciones, que la rechaza por completo. ¿Cree que se cumplirán lo que dicen las encuestas y el PSOE será la tercera fuerza política? Las encuestas son una foto fija y creo que lo que tenemos que hacer es movilizarnos todos los socialistas. Nunca como ahora depende el resultado electoral de los votantes del Partido Socialista. No depende ni del señor Iglesias ni del señor Rajoy, depende de los votantes socialistas. Y creo honestamente que como los votantes socialistas van a acudir a las urnas el próximo 26 de junio, estamos en mejores condiciones que el 20 de diciembre de ser la primera fuerza política. En cualquier caso es lo que tenemos en este momento y hay que jugar con esa posibilidad. Si se cumpliera, ¿pactaría con Podemos? ¿Se vería como vicepresidente en un gobierno con Pablo Iglesias como presidente? Sí, ha dicho eso el señor Iglesias, ¿no? Que me ofrecería la vicepresidencia en esa humildad que le caracteriza y que además le agradezco, pero creo que se equivoca. Creo que los españoles no están en los sillones, están en las soluciones. Y en muchas ocasiones cuando se habla del acuerdo con Podemos, habría que preguntar con qué programa electoral. Porque no sé si está hablando del planteamiento que hizo durante estos últimos 5 meses de que la vicepresidencia de su gobierno sería, bueno, pues el control de los espías, de los jueces, de los fiscales, incluso también de la policía, o el derecho a decidir de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, o como hemos visto, por ejemplo, en su socio, en este caso de coalición Izquierda Unida, la salida de España del euro. Creo que España se necesita y merece un proyecto socialdemócrata, un proyecto liderado por el Partido Socialista, que tiene no solamente contenido, sino también equipos. El Partido Socialista tiene asesores ahora mismo económicos como Jordi Sevilla, en justicia como Margarita Robles, en exteriores como Pepe Borrell, en educación como Ángel Gabilondo, o incluso también el asesor en materia de sanidad de Barack Obama es una persona vinculada al Partido Socialista como Rafa Bengoa. Creo que eso es lo que representa el Partido Socialista: solvencia, proyecto, equipo. Y el señor Iglesias no veo proyecto, más bien proyectos en función del conglomerado de siglas que han ido sumando, y tampoco equipo. Y en el señor Rajoy, pues la verdad es que lo que vemos es poco equipo y el proyecto mejor para olvidarlo. Bueno, voy a insistir un poco en esos pactos porque es algo que les preocupa a todos los votantes. El Comité Federal del Partido, en la última reunión, bueno, en la que tuvieron después de las elecciones, decidieron que no se podía hablar con un partido que defienda un referéndum en Cataluña. ¿Eso sigue siendo válido hoy? Mire, yo podría ser hoy presidente del gobierno. Si hubiera aceptado el trágala del señor Iglesias, yo hoy sería presidente del gobierno. No lo acepté porque consideraba que ese chantaje no se lo merecían los españoles. El chantaje no solamente era la vicepresidencia con esa ruptura de la independencia de jueces, de fiscales y el control de los espías por parte del señor Iglesias, sino también el derecho a decidir en Cataluña, e insisto, y también en el País Vasco y en Galicia, es decir, la fragmentación de la soberanía nacional. Y además todo ello apoyado por un partido independentista como es el de Esquerra Republicana. Yo creo que los españoles se merecen un cambio, quieren un gobierno que lidere ese cambio. Y el único partido político hoy que garantiza cambio y gobierno es el Partido Socialista. Pero eso significa que no negociarían con Podemos. Si se repitieran los resultados, vamos a ponernos en la otra posibilidad. Nunca veté al partido del señor Iglesias. Nunca. Es más, para hablar de desigualdad, para hablar de aprobar un ingreso mínimo vital para los 720.000 hogares que ahora mismo no tienen ningún tipo de prestación, para recuperar los convenios colectivos, para aprobar una ley de lucha contra la pobreza energética, o reconocer las becas como un derecho, o recuperar la universalidad de la sanidad pública, fue el programa que presenté a mi investidura el 2 y el 4 de marzo. Si es que lo dramático, en este caso para el señor Iglesias, es que si hubiera votado sí a favor de mi investidura, en consecuencia, ahora mismo estaríamos cumpliendo buena parte del programa electoral de Podemos. Otra de las cuestiones que planteó el Comité Federal del Partido Socialista es que no se podía pactar con el Partido Popular. No ve posible la gran coalición si se repiten los resultados, o bueno, en el caso de que sea la fuerza más votada. Yo lo puedo decir en muchos idiomas, pero lo diré. Mire, la gran coalición no tiene futuro. Tiene poco de coalición y tiene poco también de grande. El Partido Socialista sale a ganar las elecciones, sale a ganar al Partido Popular. Creo además que somos un proyecto alternativo que no esconde, que no elude el poder llegar a acuerdos con el Partido Popular en materias como pueda ser la lucha antiterrorista o la defensa de la soberanía nacional, como lo ha visto el presidente del Gobierno en funciones. Espero que cuando yo sea presidente del Gobierno también el Partido Popular sea tan leal con el Gobierno socialista como lo hemos sido nosotros desde la oposición. Pero en todo caso esa posibilidad está absolutamente descartada. Y en caso de que la única posibilidad de formar gobierno, suponiendo que el PP fuera la fuerza más votada, como dicen las encuestas, ¿se abstendría el Partido Socialista? El Partido Socialista siempre va a apostar por una opción de cambio.
Y el Partido Socialista siempre apostará por entenderse con el partido del señor Iglesias y con el partido del señor Rivera. Ese es el planteamiento que va a hacer el Partido Socialista, porque entendemos que el cambio exige de que haya muchos españoles que se sientan representados en ese gobierno del cambio. Y en consecuencia nosotros plantearemos opciones transversales. Por supuesto, siempre desde un proyecto socialdemócrata que creo que es lo que merecen y quieren los españoles. Eso es no. A la abstención. Por supuesto. Bueno, le quería hablar de otra cuestión. Ha dicho que se siente con mucho ánimo para seguir al frente del partido, que su proyecto acaba de comenzar. En el caso de que los resultados fueran peores que en el 20 de diciembre, ¿cree que seguiría contando con su apoyo? Mire, es que no va a ser así. Es que hoy el Partido Socialista está en mejores condiciones que el 20 de diciembre para poder ganar las elecciones. Es que durante estos 5 meses el Partido Socialista ha sido el partido que le dijo sí a los españoles cuando dio un paso al frente y se presentó a la investidura, a diferencia de lo que hizo el señor Rajoy, e intentamos hacer lo que quisieron los españoles que hicieran los políticos durante estos 5 meses de legislatura fallida, y es intentar llegar a acuerdos. Lo grave no es que se bloqueara la investidura de un gobierno de cambio por parte de aquellos partidos políticos que se auparon al Congreso de los Diputados diciendo que iban a poner fin al gobierno de Mariano Rajoy. Lo grave es que con ello bloquearon la recuperación de la universalidad de la sanidad pública, el reconocimiento de las becas como derecho, la revitalización de la ley de dependencia o la finalización de los aforamientos de diputados y de senadores, que fue el programa electoral y el programa de investidura con el que yo me presenté el pasado 2 y 4 de marzo. Eso no pudo ser posible. Creo que el cambio se ha aplazado 5 meses, pero el 26 de junio ese cambio llegará, y llegará de la mano del Partido Socialista. Bueno, no le voy a preguntar entonces por esa posibilidad, dada su confianza en superar los resultados. En cualquier caso, sí le voy a plantear... Mi confianza, pero también le diré una cosa. Las encuestas lo que dicen es una cosa muy clara. Depende del Partido Socialista. Si los socialistas el 26 de junio salimos a votar, todos los socialistas de corazón, todos aquellos que votaron al Partido Socialista, aquellos que el pasado 20 de diciembre se quedaron en casa porque pensaban que no había opciones de poder poner punto y final a Mariano Rajoy como presidente del gobierno, o aquellos otros que hoy se sienten decepcionados porque confiaron en Podemos y en el señor Iglesias para compartir con el Partido Socialista un camino de cambio, si todos esos votantes nos unimos y apostamos por el Partido Socialista el próximo 26 de junio, habrá gobierno y habrá cambio en España. En cualquier caso, usted lo ha dicho al comenzar la entrevista, hay un desánimo entre el electorado socialista. Claro. Lo ha atribuido, lo dice hoy mismo en unas declaraciones que hizo ayer, que lo atribuye a la falta de acuerdo con Podemos y al acuerdo con Ciudadanos. No. ¿Se arrepiente? Lo ha dicho usted, no lo digo yo. El titular refleja mal la información de dentro del periódico que lo ha reflejado, lo que ha recogido esta información. Vamos a ver, yo lo que digo es lo siguiente. Quien más se cansa es quien más lo intenta. Y yo entiendo que hay una parte menor pero importante de cara al resultado del 26 de junio de los votantes socialistas que se pueden preguntar si merece la pena volver a intentarlo. Después de 5 meses intentándolo, después de 5 meses donde hemos visto el bloqueo de los extremos, tanto del señor Rajoy como del señor Iglesias, si de verdad merece la pena volver a intentar apostar por el Partido Socialista, acudir a las urnas para poner punto y final al gobierno de Mariano Rajoy y que haya un gobierno de cambio. Y yo lo que les digo es que sí, que hoy tenemos mucho más cerca ese gobierno del cambio que el pasado 20 de diciembre y que por tanto depende solo y exclusivamente de los socialistas. Si vamos a votar el próximo 26 de junio, Mariano Rajoy es historia. Y por tanto, no es una cuestión de haber, digamos, naufragado en el acuerdo con Podemos y de haberlo hecho con Ciudadanos. Al contrario, en el acuerdo con Ciudadanos había muchos puntos en común con el programa electoral del señor Iglesias. Fíjese, si yo le digo, por ejemplo, revitalizar la ley de dependencia, recuperar la cotización a la seguridad social de los mayores de 52 años que están desempleados y que ahora mismo no tienen ningún tipo de prestación. Si le digo subir el salario mínimo interprofesional, si le digo aprobar una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres, ¿usted qué me dice? ¿Que es una parte del programa electoral de Podemos? ¿Sí o no? Estoy convencido de que muchos telespectadores dirán que sí. Bueno, pues esas medidas estaban inscritas en el acuerdo que yo firmé con el señor Rivera y al cual el señor Iglesias dijo que no. En definitiva, mi experiencia lo que me dice es que el problema del señor Iglesias nunca fue el acuerdo con Ciudadanos ni con Rivera. El problema del señor Iglesias fue siempre tener que votar a favor de un presidente socialista al gobierno de España. Le voy a pedir un poco de brevedad porque nos queda poco tiempo y varias preguntas. Bien. ¿Con quién cree que prefieren sus votantes que pacte? Yo creo que los votantes del Partido Socialista lo que quieren es que haya un proyecto socialdemócrata en marcha. Que el Partido Socialista reivindique su autonomía y su proyecto político. Mire,
Estamos viendo ahora que el señor Iglesias dice que es socialdemócrata, ¿no? Y hoy incluso lo ha presentado en un catálogo, usted hacía referencia antes a ello, ¿no? Y yo me acordaba de mis padres, que son socialistas, de mis abuelos, que son socialistas. El socialismo se lleva en el corazón. Y muchos de los telespectadores que sean socialistas saben de lo que estoy hablando. La socialdemocracia no se vende por un catálogo. Le voy a preguntar por otra cuestión, la corrupción. Usted ha dicho que es un político limpio. ¿Cree que van a pesar en los resultados los casos de corrupción que afectan a su partido? Bueno, yo creo que los ciudadanos lo que exigen con justicia a sus políticos es, por supuesto, poner la lupa para que esos casos de corrupción no se produzcan, pero sobre todo la reacción que tengan los partidos políticos a esos casos de corrupción. Y desde luego el Partido Socialista aprobó un código ético muy exigente para con sus cargos públicos, firmó un convenio con Transparencia Internacional, nuestras cuentas públicas ahora mismo están colgadas de la página web, son absolutamente transparentes, las de otros habrá que preguntar a la Audiencia Nacional o a Bárcenas, y en tercer lugar, aquellos que ahora mismo están en duda su gestión pública, como pueda ser el caso de Chávez y de Griñán, en el caso de los ERES en Andalucía, han sido personas que hace meses ya asumieron su responsabilidad política en primera persona. Así que nosotros hemos actuado con contundencia en los casos de corrupción y yo le aseguro que mi gobierno será, a diferencia del de hoy, un gobierno de la honradez intransigente. Nos queda, insisto, muy poco tiempo. Hay dos cuestiones que quiero plantearle y que hemos hablado con todos los candidatos. Por un lado, habla de subir los impuestos a las rentas más altas. Rápidamente, concrétenos, ¿a partir de dónde? No es el IRPF. Yo creo que la gran farsa, la gran mentira del debate político es hablar de que vamos a subir el último tramo del IRPF cuando las grandes fortunas no pagan precisamente en el IRPF, no tributan en el IRPF. O sea, que no va a ser ahí Lo que la tenemos que hacer modificación. es meter mano a la SICA. Lo que tenemos que hacer es meter mano al impuesto de patrimonio, al impuesto de sucesiones y donaciones y también al impuesto de sociedades. Ahora mismo hay pequeños y medianos empresarios que pagan más impuestos en sociedades que grandes corporaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quitar muchas de las deducciones que tienen las grandes corporaciones y que hacen que paguen menos impuestos que estos pequeños y medianos empresarios. O sea, no se va a modificar el IRPF. En sus planes no está modificarlo. Mi compromiso es claro. Yo le voy a decir la verdad a los españoles. En España, quien diga que va a bajar los impuestos está mintiendo. El señor Rajoy vuelve a mentir a los españoles. ¿Pero eso significa que usted los va a subir? Yo a los grandes patrimonios y a las grandes fortunas ya le digo que sí. Vale. Y que vamos a luchar contra el gran fraude fiscal también. Y también le digo una cosa, soy muy claro con los españoles, no vamos a poder bajar los impuestos. A la clase media trabajadora no se lo voy a subir ni un céntimo de euro más. Y con eso lo que vamos a conseguir es no recortar el estado del bienestar, que es precisamente lo que ha dicho de tapadillo el señor Rajoy a Bruselas en caso de que vuelva a ganar las elecciones. Una última pregunta. Venezuela ha salido en campaña electoral. Hoy mismo el Parlamento Europeo ha aprobado una moción a favor de que se liberen los presos políticos. ¿Qué le parece que esté tan presente en la campaña electoral? El expresidente Zapatero ha estado allí, en Venezuela. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que hablar de las cosas que importan a los españoles, que es el estado del bienestar, la regeneración democrática, el cómo crear empleo. Es cierto también que el señor Iglesias es quien ha importado Venezuela y Grecia a España. Todos los españoles nos enteramos y supimos que hay una plaza en Atenas que se llama Sintagma porque él acudió allí a apoyar a Tsipras y dijo que el cambio en Europa y el cambio en España empezaba en Grecia. Ya sabemos cuál es el cambio en Grecia, ¿no? Bajada de un 20% de las pensiones y una subida bastante importante de los impuestos a la clase media trabajadora de ese país. Venezuela ocurre lo mismo. Si uno visita Google, en YouTube, ve todos los vídeos que hay del señor Iglesias apoyando a Maduro y a Chávez. ¿Qué le quiero decir con esto? Que al final son juguetes rotos en manos del señor Iglesias. Ya no habla de Chávez, ya no habla de Maduro, ya no habla de Tsipras porque cree que le resta electoralmente. Pero lo importante es que en España se habla de Venezuela y de Grecia no por mi interés, sino porque el señor Iglesias ha sido quien ha traído esos ejemplos a la política española. Bueno, nos despedimos ya y le voy a recordar lo que ha propuesto hoy el presidente de Aragón, de su partido, Javier Lambán, que dice que después de las elecciones, si se repiten los resultados, convendría encerrarles, como en los cónclaves medievales, hasta que llegaran a un acuerdo. ¿No va a ser necesario? Fíjese, yo no solamente por palabras, sino por los hechos he demostrado que tengo capacidad de acuerdo y voluntad de diálogo. Y eso es lo que voy a hacer con el resto de fuerzas políticas del cambio. Bueno, nos vemos el lunes en el debate. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Telediario. Un placer.